Buenos días, soy su profesor de semiología médica. Esto va dirigido a ustedes, los estudiantes del posgrado de traumatología y ortopedia del primer año. Hoy estaremos hablando sobre la semiología de la rodilla, que esto se refiere a cómo se debe explorar la rodilla para llegar a un diagnóstico y por ende un tratamiento. Comenzamos siempre por la historia clínica, es decir, por la anamnesis, el interrogatorio de cómo y por qué se sucedieron la patología, partiendo desde el mecanismo de lesión, cómo fue el mecanismo de la lesión, si fue de manera directa o indirecta, y en qué posición se encontraba el paciente, si la rodilla en el momento de recibir el traumatismo estaba sentado, estaba parado o estaba activo. Y así de esta manera vamos orientando cuáles serán las posibles lesiones que sufre el paciente. Entre los síntomas que debemos estar pendientes, primero es el dolor del paciente. ¿A qué lugar específicamente presenta el dolor? Si el dolor es continuo, si el dolor es leve, si el dolor es fuerte. Todo depende del tipo de la lesión que tenga. Si presenta edema, en qué región de la rodilla presenta el edema, si es anterior o posterior, y si presenta la inestabilidad de la rodilla. Es importante también preguntarle sobre los antecedentes previas a la lesión, si ya tuvo lesiones anteriores, si tuvo alguna cirugía, producto de algún traumatismo, producto de algún accidente o de alguna enfermedad. Y es importante saber si el paciente realiza alguna actividad física o algún deporte. Luego aquí comenzamos lo que es el examen físico. El examen físico fundamental comienza por la inspección, palpación, la percusión y la movilidad de los rangos articulares, en el cual tenemos que la inspección se basa en ver, observar la rodilla, la región de la rodilla por todas sus caras, cara anterior, cara posterior, lateral y medial. Cómo se encuentra la rodilla en bipedestación o en marcha. Luego procedemos a observar si existe también algunas lesiones en la piel o algún color, rubor o tumefacción a nivel de la rodilla. Luego comenzamos lo que es la palpación. Aquí vamos a palpar con nuestros dedos, tanto con la mano derecha como la mano izquierda, para poder identificar cuáles son los puntos dolorosos y en qué zona se encuentran. Si el punto doloroso lo comenzamos haciendo por la parte anterior de la rodilla, que corresponde tocando todos los relieves óseos, como son los cóndilos femorales, como son las mesetas tibiales, la rótula y la región posterior de la rodilla. Es importante también identificar la indignidad tanto del tendón del cuádriceps como del tendón rotuliano. Y por la parte de atrás tenemos que evaluar lo que es la región poplitea, donde se ubica el paquete vasculonervioso, donde vamos a palpar el pulso popliteo. Entre los signos importantes tenemos que es el signo del cepillo o el signo de Solem. El signo de Solem consiste en que vamos a agarrar al paciente con la rodilla en extensión, colocamos la mano derecha sobre la región superior de la rótula y le hacemos presión hacia abajo y vamos a palpar. Si este signo, al hacer la palpación con la mano izquierda sobre la rótula, vamos a observar que el paciente presenta dolor. Hablamos de que el signo es positivo. Luego de esto vamos a evaluar el rango de movilidad o rango articular, que esto se refiere a que cuánto es el arco de grado de movilidad, tanto en flexión como extensión de la rodilla. Y también debemos evaluar lo que es la rotación axial de la rodilla, evaluándolo tanto en flexión como en extensión. El otro de los puntos que debemos estar evaluando es el reflejo rotuliano, que es cuando agarramos, como ilustramos en esta imagen, un martillo y le damos sobre la zona del tendón rotuliano, le damos
una y dos veces de manera efectiva, produciendo una extensión de la rodilla, y hablamos de que el reflejo es positivo, y esto es bueno de darle con el martillo y no existe ningún efecto de flexión, sino que no queda inerte. Hablamos de que el signo es negativo y estamos hablando de que existe alguna patología. También tenemos que, para evaluar la rodilla, tenemos varias maniobras especiales para evaluar sus estructuras nobles, como lo son sus ligamentos y los meniscos. En este caso vamos a comenzar hablando de cómo evaluar los ligamentos colaterales, tanto colateral lateral como el colateral medial. En la prueba para evaluar el ligamento, la prueba de estrés de valgo, en este caso vamos a evaluar el ligamento colateral medial, el cual se aplica una fuerza en valgo sobre la rodilla de aproximadamente entre 15 a 30 grados, y la vamos a poner en flexión. Si se produce la inestabilidad de la rodilla, estamos hablando de que existe una lesión del ligamento colateral medial. La otra prueba es la prueba contralateral, es decir, del lado lateral de la rodilla, como lo observamos aquí. Hacemos un movimiento en varo evaluando el ligamento colateral lateral, el cual se aplica un esfuerzo por abrirle la rodilla. Si se siente la inestabilidad, es porque estamos hablando de un signo positivo, es decir, que es patológico. Entre otros elementos que debemos evaluar son los ligamentos cruzados, que son ligamentos intrínsecos a la rodilla que le dan estabilidad. Entre las pruebas que tenemos, que se realiza muy frecuente, son la prueba del ANMA, en el cual consiste en que el paciente se encuentra en decúbito dorsal, la rodilla en semiflexión aproximadamente entre 20 a 30 grados, y se realiza una tracción hacia anterior y hacia posterior, el cual me va a visualizar si se mueve o no la rodilla. Estamos hablando de un lagma positivo. Aquí, como vemos en la ilustración, cómo se visualiza este movimiento hacia adelante. Otro de las pruebas que vamos a evaluar es la prueba de cajón anterior y posterior. La prueba de cajón anterior, simplemente el paciente, como se vemos en la imagen, el paciente de decúbito dorsal, la rodilla en flexión de aproximadamente entre 40 a 45 grados, el examinador va a palpar o va a agarrar la rodilla en su parte distal, y vamos a hacer presión hacia adelante, y la rodilla se mueve como se observa aquí. Hablamos de un cajón positivo, pero si lo tiramos hacia atrás de esta manera y la rodilla, la tibia, se desplaza sobre el fémur, estamos hablando de un cajón posterior positivo. Los ligamentos cruzados, otra de las pruebas importantes para examinar al paciente, es la prueba de deslizamiento del pivote o del pivot shift, que es una maniobra en el cual consiste en que tomamos la pierna del paciente, su parte distal, y con la otra mano la ponemos en la cara externa, en la parte distal de la rodilla, y vamos a hacer tracción hacia proximal y rotación interna y en valgo, el cual me va a dar una inestabilidad rotacional. Si observamos que existe la inestabilidad, es porque el signo es positivo y es patológico. Y este tipo de pruebas no deben ser dolorosas. De ser dolorosas, porque estamos hablando de ser un signo positivo. Y existe una lesión en el ligamento cruzado anterior o el ligamento cruzado posterior. En cuanto a los muchachos que se encuentran aquí, ¿quién ha hecho, alguno de ustedes, la maniobra de McMurray? Que es la prueba más común, que incluso se la hacemos desde que nosotros éramos médicos generales, que es una maniobra básica. Carlos, ok.
Es correcto, exactamente así es, exactamente. Se toma el paciente, el decúbito dorsal con la rodilla en flexión, la cadera en flexión y se realiza un movimiento de rotación hacia adentro y rotación hacia afuera buscando la indemnidad de los meniscos. Si le hacemos la rotación hacia adentro, ¿verdad? Y la y el talón se dirige hacia el lado interno, estamos evaluando el menisco interno. Y si lo hacemos hacia afuera, estamos evaluando el menisco externo. Aquí, ¿qué buscamos? Buscamos si existe, al hacer este movimiento, si existe dolor o no. Si existe dolor, bien sea en la rotación interna o externa, es porque el signo es positivo y estamos hablando de que existe una lesión a nivel del menisco que estamos evaluando. Otra maniobra especial es la maniobra de Apley. La maniobra de Apley consiste en que vamos a evaluar, por supuesto, vamos a evaluar los meniscos, bien sea interno y externo. Colocamos el paciente esta vez en decúbito prono, es decir, boca abajo, y le vamos a realizar y vamos a colocar la rodilla en 90 grados y vamos a hacer una compresión axial sobre el talón, haciéndole presión sobre los meniscos. Si en este momento que estemos realizando la compresión axial hay dolor, estamos hablando de que el signo es positivo y existe una lesión en esa estructura. Otro signo importante es el signo de Steinman 1, en el cual consiste en que vamos a palpar a nivel de la línea interarticular, el cual vamos a palpar que es la unión entre la tibia y el fémur, y hacemos rotación. Si hacemos rotación interna, hablamos de que la lesión es el menisco interno. Si hacemos rotación externa y palpamos y existe dolor porque la lesión es el menisco externo. Ahora, ya he evaluado lo que son la indemnidad de los ligamentos y los meniscos, vamos a proceder a evaluar la rótula, o también llamada la patela. La patela, ¿verdad? Tenemos que es un hueso que se localiza, un hueso sesamoideo que se localiza en la parte anterior de la rodilla. Aquí consiste en que el paciente lo vamos a colocar en decúbito dorsal, la rodilla mirando hacia arriba, y vamos a tomar con ambas manos, como vemos ilustrado aquí, ambos pulgares se confrontan uno con el otro, haciéndole presión sobre la rótula. Si existe un dolor sobre esta región al realizar la maniobra, es porque estamos hablando que el signo es positivo y existe una lesión, bien sea de los ligamentos colateral, medial o lateral, o una hidroartrosis, es decir, un aumento del líquido sinovial dentro de la rodilla. Por último, ¿verdad? Ya ahora vamos a evaluar lo que es la parte neurovascular. ¿En qué consiste? En que vamos a evaluar cómo la indemnidad de los vasos sanguíneos, que principalmente de la rodilla corresponde a la arteria poplitea, que se localiza en la parte posterior de la rodilla, y la vena poplitea. Aquí, aquí vemos en esta imagen, ¿verdad? El examinador realiza una leve flexión de aproximadamente 30 a 40 grados. Colocamos la mano derecha, que es la que vamos a palpar la arteria poplitea, la colocamos sobre la arteria y procedemos a sentir las pulsaciones. De esta manera cuantificamos en un minuto cuántos pulsos hay en un minuto. Además de evaluar la frecuencia del pulso, también evaluamos la densidad del pulso y la fuerza del pulso. Si el pulso está presente o está débil, es muy importante diferenciarlo. O si el pulso está, en todo lo contrario, fuerte, estamos hablando de que existe una irrigación adecuada sobre la región de la rodilla. Otra cosa importante que debemos examinar es el llenado capilar. ¿En qué consiste el llenado capilar? Es simplemente realizar una presión digital sobre la región anterior de la patela,
el cual cuando la comprimimos hacemos un vaciado de la sangre y descomprimimos inmediatamente, y la zona digital que está sobre la rodilla, que está blanca, se va colocando roja. En eso lo cuantificamos, que debe llenarse en menos de 3 segundos. Hablamos de un llenado capilar adecuado. Otra de los puntos importantes que debemos evaluar son los dermatomas, que hablamos de las zonas nerviosas, como se visualizan aquí, representadas, ¿verdad? Las zonas nerviosas o de los nervios raquídeos de la columna vertebral, desde L1, L2, L3, L4 y L5, representadas en la zona de la rodilla. En este caso tenemos que la rodilla en su cara interna está representada por L3, en su cara anterior por L4 y en su cara lateral por L5. Y en su cara posterior está representada por la S1. Dependiendo de la zona donde sienta el dolor el paciente, podemos relacionarlo con una patología a nivel de la columna lumbar. Y por último, vamos a estar hablando de los miotomas, que se refiere a la actividad muscular del músculo, bien sea del compartimento anterior, posterior de la rodilla, que se me representa en la región de la columna. En este caso hablamos del cuádriceps, que hace la flexión de la rodilla, representado por 3 dermatomas, por la L2, L3 y L4, y los músculos posteriores que me hacen la flexión de la rodilla, el cual está representado por los dermatomas desde L4, L5 y L6. Si existe alguna pregunta, alguna duda. No hay duda, excelente. Espero que esta clase les sea de buen provecho. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.